Hola a todos, en este video quiero mostrarles cómo instalar este widget que nos va a permitir el control de roles y accesos, o sea, el control de accesos en nuestro sistema. Este widget nos provee una interfaz web que nos permite crear tanto permisos como roles como las rutas que permitan a un usuario acceder o no a nuestro sistema. O sea, con este control de acceso, con el módulo de RBAC, que es lo que vamos a estar instalando, nosotros vamos a poder definir que si el usuario no está logueado, no nos aparezca ninguna de estas interfaces, sino simplemente la pestaña de login. Vamos a poder también prohibir el acceso a una determinada ruta a los usuarios que querramos. O sea, si yo no le doy acceso a una determinada ruta a un usuario, él no va a poder acceder, aunque incluso coloque la URL. O sea, no va a tener ningún tipo de acceso a la ruta que no le hayamos definido. Este control de acceso, realmente este widget está bastante amigable en cuanto a cómo crear todas estas reglas, todas estas rutas. Y vamos a comenzar, como siempre, colocando en nuestro Composer el código que permite la instalación del widget. El Composer siempre recuerden que está en las afueras de nuestro proyecto, composer.json, y le añadimos aquí en nuestra carpeta de requerido el código. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es abrir el CMD en la carpeta del proyecto y ejecutar este código de aquí. Por cuestiones de tiempo, ya yo le coloqué, o sea, fíjense que es en la ruta de la carpeta del proyecto, colocamos Composer Update y nos comienza a instalar todo lo que va a necesitar para que el widget funcione. Una vez hecho esto, vamos a configurar, tenemos que esperar hasta que termine, en este caso ya está hecho, entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar la configuración en nuestro config main y les digo de ponerla en el común porque nosotros queremos que desde tanto la consola como el frontend como el backend se pueda, o sea, se cumplan las condiciones de este, o sea, se puede utilizar este módulo. Entonces simplemente copiamos este código de aquí y vamos al common config main.php y justo debajo de nuestro módulo de grid view separado por coma vamos a añadir nuestro módulo de RBAC. Además vamos a añadirle en components esta parte de aquí que es la que nos va a permitir la migración de la base de datos y le estamos indicando que vamos a manejar el control de acceso con base de datos. Una vez hecho esto, ahora vamos a hacer la migración, o sea, nos va a añadir el widget, nos va a añadir las tablas que necesita para su funcionamiento. Entonces vamos a nuestro sistemas y añadimos lo que es la migración. Aquí nos va a preguntar si vamos a aplicar todas estas migraciones, en este caso le decimos que sí, y ahí nos va a comenzar a crear cada una de las tablas que necesita en nuestra base de datos. Una vez que ya ahí terminamos, si vamos a nuestra base de datos, vamos a ver que recarguemos, que vamos a tener en nuestra base de datos nuevas tablas. Vamos a tener el aus rule, el aus item child y aus assignment. Entonces, ese sería un paso importante, muy necesario, tenemos que tener en cuenta antes de ejecutar la migración, número uno, que no tengamos estas tablas creadas con estos mismos nombres y número dos, que la migración, que es esta tabla que nos crea allí para añadir cada una de las migraciones que va ejecutando, en este caso yo ejecuté la primera, que fue la que me creó la tabla usuario, y estas son las que se crearon ahora. Ve que esta tabla no tenga estas migraciones ya colocadas, porque si no, no nos va a generar la base de datos, o sea, las tablas nuevas. Entonces, una vez hecho esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear nuestro archivo de traducción para este widget, porque nosotros queremos que el widget aparezca en español y en este caso entonces tenemos que añadir nuestro archivo de traducción para que lo podamos modificar a nuestro gusto. Entonces lo que hacemos es copiar simplemente esto
Y vamos ya aquí al frontend, en caso de que fuéramos a trabajar con el backend, allí colocamos también el archivo de traducción. Entonces vamos aquí al frontend, config, main, y vamos a buscar nuestro array de i18n, y justo debajo del dg vamos a añadir este código de aquí. Este código de aquí es el que le está diciendo que a partir de ahora las traducciones las tome de nuestra carpeta de mensajes. Una vez hecho esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, precisamente buscar si ya el widget trae una traducción y copiárnosla. En este caso, vamos a ir a nuestro proyecto, vendor, vamos a buscar el widget que se llama G2Mod, G2RBAC, y dentro de él vamos a buscar la carpeta mensajes. En este caso vemos que el widget no trae una traducción en español. Entonces nos toca a nosotros traducirnos, vamos a copiarnos la versión en inglés y de ahí vamos a G2 Project como mensajes ES, y entonces aquí vamos a añadir nuestro archivito. Y ahora vamos a modificarlo, en este caso para colocarlo en español. Son 61 ítems donde tendríamos que hacerle la traducción, ir buscando y cada cosa que queramos que se nos cambie, se nos ponga en el idioma, la vamos colocando de este lado de acá. Entonces, ya con eso, simplemente ahora nos tocaría revisar la interfaz a ver si todo se nos instaló bien. Aquí están las direcciones para acceder. En este caso lo que se coloca, por ejemplo, sería, busquemos aquí nuestro proyecto y le añadimos RBAC root. Entonces ahí vamos a ver que nos aparece ya la vista, que es el widget trae varias vistas, una de ruta, permisos, rol y asignación. La de ruta, que es lo que aquí en esta tablita de aquí, o sea, en esta vista de acá, nos van a aparecer todas las rutas, todas las URL que nosotros vayamos añadiendo en el sistema. O sea, es por eso que este widget me gusta bastante, porque tiene esta programación de aquí que nos trae todos los, o sea, todas las vistas que nosotros tengamos en nuestro sistema, todos los controladores, o sea, todos los métodos de nuestros controladores nos los va a traer aquí. Y nosotros lo que tenemos que hacer es definir qué queremos, qué ruta queremos que el usuario tenga acceso. Por ejemplo, por defecto yo siempre creo una ruta, que es esta que está acá, que es para indicarle al sistema que voy este va a ser para todos los permisos. O sea, yo quiero que por defecto este permiso que voy a crear, o sea, primero estoy creando las rutas, lo primero que siempre se hace es crear las rutas. Aquí voy a crear una ruta que va a ser acceso a todo, y ese es el que le vamos a asignar al administrador o al usuario que vamos a tener nosotros. Ahora también voy a crear la ruta, por ejemplo, a ver, tenemos esta ruta de acá, que fíjense que es la que creamos, que es la de user, y que está dentro del módulo user, la vista user index. Entonces voy a crear una vista, una ruta que va a ser todos los, o sea, el acceso al index. También voy a tener el acceso al view, el acceso al create, el acceso al update y el acceso al delete. O sea, yo le voy a dar voy a crear un permiso que va a tener una ruta para acceder a mi usuario. Entonces, aquí, esto sería básicamente la vista de las rutas, que podemos ir haciéndole también el archivo de traducción. Por ejemplo, buscamos aquí la palabra rutas y vamos ya a colocarle la versión en español para que ya me aparezca en español. Vamos a buscar también el botón de refresh y aquí vamos a ponerle refrescar o actualizar. Bueno, refrescar está bien. Entonces aquí vamos a buscar la palabra search y entonces vamos a ponerle que diga buscar disponible. Y en este caso
Ya ahí nos aparecería. Y aquí buscar por asignado, vamos a colocarle buscar asignado. Entonces esta vista es, me parece que la que más me gusta del widget, sobre todo por lo fácil que aparece para el usuario. Simplemente tiene que seleccionar, incluso se pueden seleccionar varios, o sea, y ahí él va a poder definir qué es lo que quiere que, o sea, qué accesos, o sea, qué URLs quiero que mis usuarios puedan acceder y cuáles simplemente no les voy a dar acceso. Entonces lo primero siempre es añadir las rutas que vamos a utilizar. Las rutas es lo que nosotros siempre vamos a añadir a un permiso. O sea, la ruta es lo primero que vamos a crear, y si no tenemos rutas creadas no vamos a poder crear permisos. O sea, nosotros definimos, quiero que estas rutas estén disponibles para poder crear permisos. En este caso, por ejemplo, las rutas de Gui, que es el generador de código, nunca me interesaría que estuvieran como disponibles para crear permisos, porque no es la idea. Al usuario final eso no, simplemente no le interesa. Entonces ahora vamos a pasar a crear nuestro permiso. Estos permisos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con él? En estos permisos nosotros le vamos a añadir unas rutas. O sea, nosotros vamos a definir un permiso administrador donde le vamos a añadir la ruta que tenga acceso a todo, y vamos a crear otro permiso que le vamos a poner usuario, y a ese permiso de usuario solamente le vamos a añadir las URLs de usuario. Incluso podríamos crear otro permiso que fuera solamente para ver usuario, y solamente tendría acceso al index. Nunca podría ir a modificar. Entonces vamos a crear el primer permiso. En este caso vamos también a buscar los archivos de traducción para ir ya haciendo lo que es la traducción de, por ejemplo, vamos a buscar, ajá, en este caso aquí, vamos a poner aquí la palabra, aquí, permiso. En este caso yo diría que le copiemos y vayamos aquí añadiendo en todo donde encuentre la palabra permiso, la vamos sustituyendo, siempre viendo que tenemos que sustituir en lo que está del lado derecho de la raíz. Y ya con eso venimos aquí a nuestra vista y ya nos aparece en español. Vamos a también la palabra create, modificarla y ponerle crear, y en este caso de aquí abajo vamos a ponerle modificar. Una vez hecho esto, ya tenemos acá nuestro permiso. Entonces, como les decía, al permiso nosotros lo que vamos a hacer es añadirle las rutas. O sea, nosotros creamos un permiso y ese permiso es el que le vamos a poner las rutas. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un permiso que le vamos a poner permiso admin, donde vamos a ponerle como descripción acceso a todas las URLs del sistema. Aquí ya sería a discreción de ustedes la descripción que puedan ponerle. Por experiencia les digo que es conveniente siempre estos permisos hacerlo de la manera más, digamos, amigable a futuro, para después podernos acordar que es cada quien, o sea, poner una descripción coherente. Y entonces aquí a este permiso le vamos a añadir con esta interfaz de acá las rutas, en este caso la ruta acceso a todo. Una vez hecho esto, vamos a ir a crear otro permiso donde, como les decía, vamos a añadirle permiso usuario ver. O sea, vamos a crear un permiso que solo tiene acceso para ver los usuarios. O sea, tiene acceso para ver los usuarios. O sea, nosotros no queremos que nos pueda eliminar, no queremos que nos pueda modificar, simplemente que vea la lista de usuarios. Y ahí, una vez hecho esto, vamos a añadirle
el permiso de index, que es la URL que nos permite listar los usuarios, y el permiso de ver, que es la que es el ojito. Entonces vamos simplemente a añadirle este permiso. Y vamos finalmente a crear un tercer permiso para poder ejemplificar lo que estamos haciendo, que va a ser permiso de user, que ese permiso lo que va a hacer es modificar, o sea, todos los accesos a la vista de usuario. Y simplemente le damos aquí guardar. Después ustedes posteriormente van haciéndole todo el archivo de traducción, porque así es un proceso un poco engorroso. Y entonces a este permiso sí le vamos a poner que nos añada todas las vistas, todas las rutas de usuario. O sea, ahí ya nosotros le vamos a decir que todas las rutas nos la convierta en, o sea, no las ponga en este permiso. Una vez hecho esto, que es el paso de crear permiso, ahora lo que vamos a hacer es crear los roles. Los roles, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a agrupar los permisos y esos roles es lo que nosotros le vamos a asignar a nuestro usuario. O sea, el rol es lo que nos va a agrupar los permisos. El permiso lo que hace es agruparnos las rutas. Esto a principio puede parecer un poco complejo, pero esto nos va a permitir que tengamos un control completo de acceso a nuestro sistema. Entonces vamos a crear el rol, vamos a poner por ejemplo un rol que va a ser el admin y entonces este tiene acceso a todo y al rol lo que le vamos a hacer es añadir los permisos. Aquí al rol le vamos a añadir el permiso admin. Vamos a añadir también, vamos a crear un rol que va a ser un rol de usuario ver y entonces este rol le vamos a añadir el permiso de usuario ver y vamos a crear un nuevo permiso, un nuevo rol que va a ser de usuario. Solamente el acceso a usuario, aquí le pueden poner también una descripción y le vamos a añadir el permiso de usuario completo. Entonces, ya una vez hecho esto, ya tenemos nuestros roles creados. Como les decía, están las rutas, los permisos lo que hacen es agrupar las rutas y los roles lo que hacen es agrupar los permisos. Yo puedo añadirle varios permisos en función de lo que quiero que haga. En este caso le añadí uno a uno, pero puede ser varios. Entonces, ahora, ¿qué nos faltaría? Hacer la asignación. La asignación, vamos a copiarle, es donde nosotros al usuario determinado le vamos a añadir los distintos roles. Entonces simplemente aquí le damos al ojito y entonces al usuario 1 le voy a añadir el permiso que tenga acceso a todo y entonces al usuario 2 le voy a añadir primeramente que tenga acceso solamente a ver. Y simplemente selecciono y añado aquí. O sea, ahí ya ahí tendría añadido mis asignaciones. Ahora, ¿cuál es el próximo paso? Lo que hacemos ahora es restringir el acceso. Con esta restricción de acceso, ¿qué nos va a hacer? Lo que sí tenemos que estar primero claros de que a la vez que pongamos este control de acceso no nos va a dejar acceder a ninguna parte del sistema si no estamos logueados y tampoco si no tenemos, o sea, si no tenemos ese acceso creado general, no nos va a dejar acceder a ninguna parte. O sea, no vamos a tener posibilidades de ver ninguna de las vistas. Entonces, este acceso que está aquí, que es muy importante, lo vamos a configurar en el frontend config main. O sea, justo debajo de nuestros módulos. Aquí le vamos a añadir acá le vamos a añadir este acceso, esta restricción de acceso. El widget trae varias opciones de si quieres hacer esta restricción de acceso por vista, si quieres hacer esta restricción de acceso por módulo.
A mí me gusta utilizar esta que es general, porque de esa manera no tengo que estar repitiendo código constantemente y tengo un control más restringido. Aquí, ¿qué es lo que yo estoy poniendo? Las vistas a las que en este caso voy a tener acceso sin importar de que está logueado. Ya cuando yo haya hecho toda mi configuración de RBAC, que ya tengo un usuario administrador, aquí retiraríamos esta y retiraríamos esta y simplemente dejaríamos para que pueda ser asequible en todos los casos la vista de login. O sea, esta vista, aquí lo que estamos diciendo es que puedo acceder a todas las vistas que tengo en el site, a todas las vistas que tengo en user y a todas las vistas de mi modelo, de mi módulo de RBAC. Entonces la idea es que solamente permite el acceso al login, o sea que nada más sin loguearse puede acceder al login y sin tener acceso a nada puede acceder solamente al login. Entonces, pero al inicio, o sea, siempre las acciones que nosotros listemos aquí son las que se van a poder acceder. Pero mi recomendación es que siempre tengamos la configuración y aquí solamente dejemos las necesarias para que sí cumpla, o sea, sí tenga sentido lo que estamos haciendo.